Ahora voy a resolver un problema de geometría analítica. Dice, los vértices de un triángulo son A, menos 1, 3, B, 3, 5, 7, C, 7, menos 1. Graficando tendríamos que A en X es menos 1, en Y 3 y tendríamos el punto A. B en X es 3, en Y es 5, entonces ahí tenemos el punto B. Y el último punto en X es 7 y en Y es menos 1, entonces tenemos el punto C. Uniendo los tres puntos tenemos un triángulo. Nos dice que si D es punto medio de AB y E es el punto medio de BC, demostrar que la longitud del segmento DE es la mitad de la longitud del lado AC. Entonces, primero que debemos hallar son E y D, los puntos medios. Vamos a encontrar eso con la fórmula de punto medio. La fórmula de punto medio nos dice que X es igual a X1 más X2 sobre 2. Y Y es igual a Y1 más Y2 sobre 2. En este caso no importa el sentido, podemos tomar a cualquiera de los dos como punto 1 y a cualquiera como punto 2. Vamos a calcular primero la longitud de el punto D. Entonces ponemos punto D, que va a ser entre A y B. Tomamos el punto A, que va a ser menos 1, 3, y el punto B, que es 3, 5, y los vamos a ordenar como X1, Y1, y el punto 2 va a ser X2, Y2, que va a ser B. Reemplazando en la fórmula, tenemos que X sería igual X1 más X2. Entonces tenemos que X1 vale menos 1 más X2, que vale 3, dividido entre 2. Menos 1 más 3 es más 2 sobre 2, que nos va a dar 1. Y el punto Y, la coordenada Y del punto, sería Y1 más Y2 sobre 2. Y1 reemplazamos 3 más Y2, que es 5, dividido entre 2. 5 más 3 nos da 8, dividido entre 2, que sería 4. Por lo tanto, ya tenemos las coordenadas del punto D. Vamos a anotar aquí arriba. D tiene como coordenadas en X 1 y en Y 4. Comprobamos en el gráfico en X1, en Y4, y vemos que este es el punto D, que cae justo sobre AB. A continuación vamos a encontrar el punto E, que es el punto medio de BC. Entonces vamos a poner aquí punto E. Vamos a trabajar con las coordenadas de los puntos B y C. Tenemos como B a 3, 5 y como C a 7, menos 1. Entonces vamos a decir que el punto B va a ser el X1 y Y1 y el punto C va a ser el X2 y Y2. Aplicando la fórmula de punto medio tenemos que X1 más X2 sobre 2, que sería 3 más 7 sobre 2, que sería 10 medios, lo que da un resultado de 5. Con Y, lo mismo, Y1 más Y2 sobre 2, que sería 5, más menos 1 sobre 2. 5 más menos 1 sería más 4 sobre 2, 2. Entonces ya tenemos las coordenadas del punto E, lo vamos a anotar aquí. E tiene como coordenadas a 5 en X y 2 en Y. Si lo llevamos al gráfico, tendríamos en X 5, en Y 2, y ese sería el punto E, que cae justo a la mitad del lado BC.
Ahora, el siguiente paso es la demostración. Nos dice demostrar que la longitud del segmento DE es la mitad de la longitud del segmento AC. Entonces, para eso vamos a trazar la longitud DE y tenemos que demostrar que esta longitud es la mitad de este lado, del AC. Eso lo vamos a trabajar con distancias. La fórmula de distancia entre dos puntos es raíz de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Entonces, primero vamos a sacar la distancia DE. Distancia DE. Para eso vamos a tomar los puntos DE. Vamos a denominar a D x1 y1 y a E x2 y2. Reemplazamos. Tendríamos y2 menos y1. Y2 tenemos 2 menos y1, 4 al cuadrado más x2, que tenemos 5, menos x1, que sería 1 elevado al cuadrado. La distancia de E sería igual a la raíz de 2 menos 4 menos 2 al cuadrado, 4, más 5 menos 1, 4 al cuadrado, 16, lo que nos da un resultado raíz de 20. Reescribimos la raíz de 20 como raíz de 4 por 5, donde vemos que 4 tiene raíz cuadrada y eso nos quedaría 2 raíz de 5. Entonces ya tenemos la primera distancia. La segunda distancia que debemos calcular es la distancia del lado AC, para poder comprobar que es el doble de la distancia de E. Entonces decimos distancia AC va a ser igual a raíz de. Entre A y C vamos a denominar al primero x1 y y1 y al segundo x2 y2. Entonces tenemos y2 menos y1, que sería menos 1 menos 3 al cuadrado, más x2 menos x1, que sería 7 menos 1 al cuadrado. Distancia AC sería igual a la raíz de menos 1 menos 3 menos 4 al cuadrado, 16, positivo, más 7 menos 1, que sería 8 al cuadrado, 64. Sumando estos dos, tenemos que la distancia AC va a ser igual a 16 más 64, sería raíz de 80. Descomponemos 80, mitad, 40, mitad, 20, mitad, 10, mitad, 5, quinta 1. Como es raíz cuadrada, vamos a tener 2 al cuadrado, por lo tanto sale 4 y se queda raíz de 5. Con lo que podemos comprobar que la distancia AC es exactamente el doble que la distancia de E. Entonces decimos que la distancia AC es igual a 2 veces la distancia BC. Por lo tanto, estaría demostrado que la longitud del segmento DE es la mitad de la longitud del lado AC.